Y seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Saluda Luis Méndez Uriche. Estaré con ustedes para ofrecerle detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Sigue la tensión en Minneapolis. El zar de la frontera será enviado a la ciudad para coordinar las labores del servicio de migración en la zona. El anuncio fue dado a conocer por Donald Trump, quien calificó como buena llamada la conversación que tuvo con el gobernador de Minnesota este lunes. Los restos del último rehén que tenía Hamás llegaron a Israel. El cuerpo de Ran Kapili, un oficial de policía, fue llevado al Instituto Forense en Tel Aviv. El acto marca el fin de la primera fase del plan de alto al fuego en Gaza. El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra navegando en aguas de Medio Oriente, a la que se suman otros 3 buques de guerra. Con ello, aumenta la expectativa sobre una posible incursión de Estados Unidos en Irán, donde las autoridades mantienen la represión a los manifestantes. En Estados Unidos, fuentes afirman que el comandante de la patrulla fronteriza, Greg Pino, sería trasladado de la zona de Minnesota. La información se presenta el mismo día que el presidente Donald Trump ordenó al zar de la frontera, Tom Homan, llegar a Minnesota para coordinar las acciones del servicio migratorio ICE desde Minneapolis. Esa fue la respuesta federal a las protestas masivas que aumentaron tras la muerte de Alex Pretty el pasado fin de semana y que ocurrió a manos de agentes del ICE. Homan se reunirá mañana con el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey. Y por su parte, Donald Trump conversó con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, calificando la llamada como muy buena. Aún así, continúa la discusión legal de cuáles pueden ser las responsabilidades que enfrentan los agentes que mataron a ciudadanos estadounidenses. Samuel Salgado Castro nos cuenta más. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, dispararon y mataron en Minneapolis a Renee Good el 7 de enero y a Alex Pretty el 24 de enero. Pero aquí en Minnesota la fuerza letal solo es permitida si un oficial cree que hay amenaza inminente de muerte o lesiones graves. El estándar federal es similar, causa probable de amenaza inmediata. Los agentes federales operan bajo inmunidad calificada si actúan dentro de sus funciones. Sin embargo, siempre bajo la proporcionalidad del uso de la fuerza, según el abogado Jaime Vázquez en entrevista con France 24. Si esa fuerza es moderada al riesgo que ellos perciben y es solamente necesario en caso de algún tipo de amenaza directa a su vida o a la vida de otro, podrían tener esa aplicación de la inmunidad calificada, muy diferente a conversaciones que hemos visto por parte de oficiales federales diciendo de que tienen algún tipo de inmunidad absoluta, la cual no es para ellos. Por lo que las víctimas y sus familiares pueden demandar al gobierno federal para obtener una indemnización cuando sus empleados, en este caso agentes del ICE, causan lesiones personales o financieras en el ejercicio de su profesión. Así está contemplado en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946. Aunque expertos jurídicos como Jaime Vázquez afirman que demandar civilmente al gobierno bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios es un camino limitado y con obstáculos. Puede ser tomado como impunidad hasta cierto punto. Esto todo ha cambiado recientemente con esta política anti-inmigración, pero no solamente ha sido con este tipo de redadas, sino también que hemos visto un cambio en el enfoque de detenciones. Cuando la administración al comienzo empezó a decir que solamente estaban buscando criminales, cuando ahora vemos que están deteniendo hasta personas que están cumpliendo el proceso de corte de inmigración y que simplemente no tienen un estatus en el momento porque está pendiente antes de ser decidido, están siendo detenidos. Si no hay demandas civiles, el Estado o el gobierno federal podrían decidir presentar cargos criminales, pero históricamente los requisitos para acusar a agentes del orden público por tiroteos mortales son muy estrictos y los cargos son poco frecuentes. Los expertos generalmente consideran que la ley es un mecanismo débil para abordar la mala conducta de los funcionarios gubernamentales en Estados Unidos.
De acuerdo con datos recogidos por el medio estadounidense The New York Times, entre 2015 y 2023 ingresaron por las fronteras de Estados Unidos más de 550,000 niños sin acompañantes, aunque el gobierno reportó la cifra de 448,000. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional indicó en un informe publicado en el año 2024 que unos 32,000 menores no se habían presentado a las audiencias, y la organización 1800 Migrante indica en un documento presentado también en 2024 que más de 37,000 fueron entregados a desconocidos en la Unión Americana. Para ampliar más sobre estos datos se encuentra con nosotros William Murillo, presidente ejecutivo de 1800 Migrante y además activista por los derechos de los migrantes. A esta hora, señor, le saludo y le consulto. Estas son cifras oficiales hasta el año 2023. ¿De dónde obtienen esta información? Y además queremos saber si ya están recopilando los datos de los últimos años. Gracias por el espacio y la invitación. Bueno, efectivamente son datos oficiales. Esto se pudo conseguir por medio de una demanda que el New York Times le puso al Departamento de Migración, y en tal sentido son datos oficiales. Entonces, el asunto de fondo es que son 37,088 niños que están desaparecidos en el sistema. Esto significa que fueron entregados a personas que no eran ni familiares, ni conocidos, ni personas cercanas, sino les dieron a personas desconocidas. Es algo totalmente de no creer, pero así es. Señor William, nos hablaba entonces de estas personas que son entregados, de estos menores que son entregados a familiares, pero ¿cómo es el proceso para un menor o adolescente no acompañado pueda ser entregado, precisamente como usted lo apunta, a un pariente o un conocido en Estados Unidos? Bueno, se tienen que cumplir muchos requisitos, especialmente en los temas de seguridad y de consanguinidad. Si es que yo como padre que estoy solicitando a mi hijo que está en un centro de detención para menores, tengo que entregar certificados de nacimiento, certificados médicos, tengo que, por ejemplo, demostrar de que mi hijo va a poder venir acá a donde estoy viviendo. Si yo vivo en un cuarto, no me lo pueden entregar, porque no es un lugar en donde se puede desarrollar un niño. Tendría entonces que mudarme a un departamento, a una casa en donde el niño pueda tener su propio espacio para poder desarrollarse. Adicionalmente a eso, tengo que demostrar un grado de consanguinidad. Por eso es que a nosotros nos sorprende muchísimo las cifras en donde se hablan de miles de personas, de miles de niños que han sido entregados a desconocidos, incluyendo el mismo presidente Trump hace algunos meses indicó de que habían realmente niños que no saben dónde está en el sistema. Señor William, en su documento se menciona la figura del auspiciante sin ninguna relación. ¿Qué es en específico esta figura y cómo logran ellos hacerse con la custodia de los menores? Esa es una pregunta para las autoridades de migración, porque se supone que si es que no hay alguien que lo reclame, tienen que tener un proceso judicial para que puedan dar, la autoridad judicial pueda dar la custodia a una persona, a una familia. El hecho de que lo hayan dado así de forma administrativa viola todo proceso legal. Finalmente, señor William, quisiera consultarle, citan dentro de su informe el documento del Departamento de Seguridad y este a su vez informa sobre los menores que no se presentaron a las audiencias. ¿Qué son estas audiencias? Audiencias en donde los menores se supone que tienen que presentarse para presentar su caso. Muchos de los menores quizás estaban pidiendo asilo. Entonces, cuando tú pides asilo, tienes que presentarte ante el juez y sustentar tu solicitud de asilo. En este caso, un menor que es de México, de Guatemala, y quiere ingresar a Estados Unidos y dice que ha sido violentado por su familia o que fue víctima de violación o víctima de alguna clase de crimen, va a tener que demostrar con documentos esta situación. No es solamente que entro y ya estoy libre en Estados Unidos. Va a tener que luchar, y nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo hay menores de edad que están presentándose solos, sin abogado, sin intérpretes, ante las Cortes de Inmigración, que es algo totalmente inhumano. Señor William Murillo, muchísimas gracias por ampliarnos esta información. Muchas gracias a ustedes.
Continuamos. En Venezuela, según datos del gobierno, 808 personas han sido liberadas de las cárceles de ese país desde diciembre de 2025. Así lo informó este lunes el ministro del Interior, Diosdado Cabello. El anuncio lo hizo en un acto público y ocurre semanas después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Cabello afirma que la liberación de presos fue ordenada por el mandatario, aunque organizaciones independientes como Foro Penal contradicen la cifra, y esta habla de 266 personas excarceladas entre el 8 y el 25 de enero. Cabello defendió sus números. Antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Y andan como locos porque ya no tienen la lista. En información de Medio Oriente, llegaron a Tel Aviv los restos mortales del último rehén cautivo por Hamás. Se trata de Ran Gabili, un ex oficial de 24 años quien murió durante el ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, Hamás tenía su cuerpo. Ahora, tras la llegada de sus restos, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que no quedan más rehenes. Indicó que la segunda parte del plan es para desarmar al grupo palestino. Más en el siguiente informe. No hay más rehenes en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se congratuló este lunes de que su ejército hallara el cuerpo de Ran Gabili, el último cautivo que permanecía en el enclave palestino desde octubre de 2023. El ataúd cargado por la Armada israelí fue repatriado y su familia pudo honrar sus restos. Desde el Parlamento y otros puntos del país se retiraron de solapas y edificios públicos los lazos amarillos, que hasta ahora se usaron en memoria de los rehenes. Netanyahu saludó el apoyo de su aliado estadounidense Donald Trump y sus enviados especiales, pero negó que como parte del plan por fases para el cese de hostilidades en Gaza, ahora tocara reconstruir el territorio de las ruinas. Estamos a punto de entrar en la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase consiste en desarmar a Hamás y desmilitarizar la franja de Gaza. La siguiente fase no es la reconstrucción. Por su parte, Hamás afirmó que la recuperación del cuerpo de Gibelin muestra su voluntad a la tregua, una afirmación sustentada por Trump en declaraciones a medios locales. En tanto, en terreno, Tel Aviv afirmó que reabrirá el cruce fronterizo de Rafah, que separa Gaza de Egipto, aunque solo lo hará de manera parcial y para el paso de personas exclusivamente. Un extremo que denuncian los gazatíes, a la espera de una ayuda humanitaria todavía insuficiente y con decenas de camiones esperando a cruzar. Ahora, para los palestinos, un nuevo interrogante. Israel dijo que mantendría el asedio hasta recuperar a sus rehenes. Con ese hito superado, las tropas de Tel Aviv siguen rodeando a los gazatíes, controlándolos por tierra, mar y aire, mientras la paz o la idea de convertir a Gaza en un resort a gran escala siguen atendiendo a los tiempos, especialmente de Washington. El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra junto a otros 13 buques de guerra en aguas del Medio Oriente. Su presencia en la zona aumenta la expectativa por una posible incursión de Estados Unidos en Irán, lugar donde las autoridades mantienen una fuerte represión a las protestas iniciadas a finales de diciembre por las condiciones económicas del país. A pesar de la presencia militar, Trump informó que Teherán espera llegar a un acuerdo. En Francia, los diputados de la Asamblea Nacional lograron aprobar un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, recibió 130 votos a favor y 21 en contra. Ahora espera por la aprobación del Senado. Este proyecto busca establecer una normativa clara sobre el uso del móvil y las redes sociales para los menores. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Les dejo en compañía del programa Reporteros, el espacio de los grandes reportajes de France 24. En un instante, deportes. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano, en France 24 y France24.com.